Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Al frente de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes, Antonio de los Reyes no solo dirige una institución educativa, cultiva una visión de largo plazo que, como él mismo lo define, se construye en décadas, en siglos o en milenios. No hay improvisación ni prisa en sus palabras, sino una convicción profunda de que el liderazgo, el verdadero, se ejerce con orden, con cercanía y con fe en las personas. Bueno, pues yo les diría que crecí en una familia en donde somos 4 hermanos. Mi papá médico, cirujano, mi mamá dedica al 100% a la casa con nosotros. Y siempre fue un hogar donde recibí mucho cariño, exigentes, mis papás los dos, sobre todo mi mamá. Mi papá siempre, pues ustedes saben que la profesión de médico es compleja. Y hay poco tiempo para, pues a lo mejor para estar en casa, pero siempre en un ambiente muy, muy cuidado, muy sano. Y somos 2 hombres y 2 mujeres, aunque estamos un poco separados en edades, pero al día de hoy llevamos los 4 una relación muy bonita. Mi papá ya falleció, mi mamá sigue con nosotros y ahora es nosotros quienes cuidamos a ella, ¿no? ¿Qué valores? Mi papá siempre me decía, en primer lugar, hay que hacer muchas amistades, porque las relaciones y esa amistad siempre te va a abrir las puertas en todos lados. 2, el valor de la honestidad. Hoy creo que un tema que preocupa mucho es esa ambición de la gente en tener cosas, cuando lo más rico y lo que más deja a una persona es el poder tener personas que te dejen algo, un legado. Y eso al final es con cercanía y cuidándolo, ¿no? Como una plantita, para que esas relaciones, pase lo que pase en el tiempo, pues siempre puedan trascender. Entonces yo te diría el valor de la familia, desde luego, y hoy me lo pongo yo como un reto, desde luego por a veces la falta de tiempo para estar en casa, pero trato de que el tiempo que esté con mis hijos y con mi esposa pues sea de mucha calidad. Pilotos. Estudiamos lo que nos apasiona porque buscamos crecer, aportar y construir nuestro propio camino en la vida. Mira, a mí siempre me ha gustado leer mucho. Creo que es hoy algo de lo que los jóvenes adolecen por la comodidad de tener todo en las pantallas. Pero yo desde muy chiquito siempre me gustó mucho la lectura. Y también me gustaba mucho trabajo las matemáticas, hay que decirlo. Entonces yo veía a un amigo de mi papá que era abogado y para mí fue una figura como muy aspiracional profesionalmente. Y ya conforme se fue acercando a la época de tomar decisiones, tenía como 2 opciones. Una era medicina, pero claro, yo veía a mi papá y decía, no sé si lo que yo quiero o no. Y la otra era el derecho. Y en segundo de preparatoria, un año antes de terminar la prepa, investigué, me metí un poco más a fondo y finalmente resolví que era lo que quería estudiar. Y al día de hoy les digo, si tuviera que volver a tomar otra vez esa decisión, seguramente elegiría el derecho y algo más. Pero sí, soy un jurista de corazón. Pilotos. La inserción laboral es el primer paso para crecer profesionalmente, aprender del entorno y desarrollar nuevas habilidades. Yo tengo 24 años trabajando aquí en la universidad prácticamente desde que salí Yo les platico en un tono de broma que cuando entré a trabajar, quien me invitó fue el director de la Facultad de Derecho en ese entonces. Y me dice, oye, Toño, ¿tienes dónde trabajar? Le dije, pues no, porque acaba de terminar una pasantía en un despacho y estaba buscando precisamente dónde colocarme. Me dijo, te invito a trabajar aquí a la Facultad de Derecho. Y luego voy a la casa y le dije a mi papá, oye, ¿cómo ves? Y me dijo, pues como tú quieras. Dije, bueno, me voy a proponer que solamente sea un año trabajar en la universidad.
Y lo digo así de broma porque finalmente ni fue un año y se ha convertido en mi quehacer profesional y en mi vocación, que es el tema de la educación, y que hoy más que nunca lo disfruto porque el poder de incidir es enorme. Entonces tengo 24 años trabajando aquí. Yo te puedo decir que conozco, al menos desde la estructura académica, conozco todas las responsabilidades. Yo empecé a trabajar como coordinador de grupo. Me asignaron 2 grupos de la Facultad de Derecho. Era muy curioso porque aparte les llevaba muy poca edad. Yo ya como funcionario y les llevaba en edad seguramente no más de 2 años. Y después salgo porque me fui a estudiar mi maestría afuera y cuando regreso a México me ofrecieron coordinar los posgrados. Entonces coordiné durante 12 años los posgrados de la facultad. De hecho, a mí me dio mucha visión en, una, en el tema de la actividad directiva y sobre todo me abrió las puertas para conocer mucha gente muy valiosa en el mundo del derecho. Termino esa parte, me asignan como director académico o secretario académico, que es como se le llama aquí en la universidad, que es conocer las entrañas de lo que es, en este caso, la licenciatura en Derecho y el contenido académico de los posgrados. Y esa parte también fue muy rica para mí. Estuve 8 años ahí, en esa encomienda. Y finalmente, los últimos 2 años, estuve al frente de la Facultad de Derecho. Y en fin, o sea, como verán, mi quehacer estuvo allá. Y pues siempre lo digo, ¿no? De manera muy intempestiva para mí, pues me buscaron para decirme que había un proceso de asignar un nuevo rector. El rector anterior terminaba su gestión un año antes por un tema profesional que tuvo que tomar la decisión de salir. Y yo estaba disfrutando mucho mi encomienda como director. Pero bueno, los tiempos son de Dios y a veces uno planea las cosas y justo pasan al revés de cómo se las plantea. Y así fue como finalmente llegué a la rectoría aquí del campus. Pilotos. La vida y la experiencia laboral nos enseñan que cada reto es una oportunidad para aprender, mejorar y seguir avanzando. Sí, mira, yo agregaría otras 2 cosas y siempre se las comparto a los demás. Uno, el orden. Una persona que no ordena sus cosas personales y sobre todo en este caso sus temas del trabajo, difícilmente te va a ir bien. Porque eso se muestra en la puntualidad, se muestra en la importancia que les das a los temas que estás abordando, incide en la toma de decisiones. Entonces el orden para mí es fundamental. Y la otra, que también les cuento mucho, es el tema de la perseverancia. Hoy creo que los jóvenes buscan el que las cosas sucedan pronto y rápido. Y las cosas no son así. O sea, el mundo se construye en décadas, en siglos o en milenios. Aunque hoy la tecnología ayuda a que eso pueda ser más rápido, pero al final hay que tener paciencia y hay que picar piedra y hay que tocar muchas puertas. Entonces yo creo que el tema de perseverar, de no claudicar, de caerte, de equivocarte, desde luego, todo el mundo nos equivocamos, pero saber reconocer esos errores y pues aprender de esas lecciones, que al final creo que son muy nutritivas para todo el mundo, ¿no? Yo creo que varias veces, sobre todo cuando personalmente vas teniendo ciertas circunstancias personales o familiares que te obligan o te hacen al menos poner sobre la mesa determinadas circunstancias. Claro, yo en algún momento dije, bueno, yo creo que a lo mejor la universidad no es el lugar donde tendría que continuar, pero vuelvo al tema, yo creo que al final las cosas se dan por algo y recibes ciertas señales. Yo siempre he sido de la idea de que Dios nos manda señales y, y esas señales ya como papá, pues decía, a lo mejor el camino sí tiene que ser justamente aquí. Y claro, hay una edad, a lo mejor por ahí de los 30, 35 años, en las que dices, si no toma ahorita otra decisión, difícilmente le va a poder tomar después. Y al final todo me llevó a que continuara en la universidad y de verdad les digo, a pesar de tantos años,
como mucha gente que trabaja aquí en el campus, que tiene tal vez 30 años trabajando en el campus, todos los días hay algo distinto. Y más que una rutina, es una oportunidad de crecer y de aprender de tantas cosas, ¿no? Entonces, lo que menos es el tema del aburrimiento. Al contrario, son retos y lo que me decía una persona cuando asume la rectoría del campus, sobre todo hay que disfrutarlo, porque si no, lo vas a sufrir. Porque siempre va a haber temas complejos, el que tú quieras, pero si no lo disfrutas, o si más bien si lo disfrutas, le vas a dar un tono distinto a las cosas. Pilotos. El liderazgo no se trata de mandar, sino de inspirar, guiar y crecer junto a los demás. También son dos cosas y también siempre las procuro difundir y dar a conocer. Al yo venir desde la cultura, justo esta de ir creciendo poco a poco, una es la cercanía con la gente. Es algo en lo que particularmente he trabajado y lo digo en dos sentidos. Uno, con la gente que trabaja aquí en la universidad, con los alumnos, con los profesores, porque qué bonito es que la gente sepa tu nombre, que te dé un buenos días, que te pregunte cómo está algún familiar que está enfermo. Esa cercanía yo creo que la gente lo valora mucho y aparte es un tema que a mí me gusta que me traten igual, dentro o fuera de la universidad. Y dos, la exigencia. Ahí sí es duro a veces decir que no o tomar decisiones que pueden ser incluso opinables, ¿no? O debatibles. Pero claro, cuando tienes todos los elementos y hay que decir algo, pues es probable que esas decisiones sean a veces no bien aceptadas por los demás. Pero si tú tienes la convicción de que es una decisión que se toma para algo mejor, pues adelante. Y yo creo que la exigencia con cercanía y con cariño es algo que se entiende bien. Pero claro, pues hay que hacerlo. Y a veces no es fácil. Entonces yo te diría esas dos cosas, cercanía y exigencia. Creo que es una fórmula que en mi caso creo que funciona bien. Todo puede ser mejorable desde luego, pero yo te diría que es como me gusta trabajar. Pilotos. Ayudar a los demás no solo cambia vidas, también enriquece la nuestra y nos llena de satisfacción. Yo creo que ejemplos hay varios aquí al interior de los tantos años que tengo trabajando en la universidad. De entrada, todos los rectores y los directores con los cuales me tocó trabajar, a todo mundo le he aprendido algo. Con estilos muy distintos, pero al final ves esas ganas de hacer mejor las cosas. En mi caso, pues me anteceden ser rectores. Hoy conozco muy bien, por ejemplo, al licenciado José Ramos Saucedo, que fue el rector fundador, pero no me tocó a mí siendo alumno. O sea, a él no lo conocí en esa posición. Pero después de él me tocó todos los demás. Y yo siempre los vi como figuras muy aspiracionales porque sabía quiénes eran. Y lo mismo en la dirección de la facultad, que tuve 3 jefes, 3 directores, también fueron personas que me dejaron lecciones muy bonitas. Y hacia afuera de la universidad, pues nunca falta algún familiar, alguna amistad que también complemente, digamos, esa parte. Pilotos. Una buena comunicación con tu equipo es clave para alinear objetivos, fortalecer la colaboración y asegurar el éxito de proyectos. De entrada creo que hemos justamente ido perfeccionando los canales de comunicación al interior de la universidad. Antes era un poco como al vapor o no estaba tan profesionalizado y justamente pasa lo contrario. La universidad ha ido creciendo en tamaño y en población de alumnos y de gente que trabaja aquí. Entonces lo que hemos tratado de hacer es justo a través de la Dirección de Comunicación Institucional de Aguascalientes y a nivel corporativo, el tratar de comunicar lo necesario, porque hay que decir que hay una gran cantidad de información que se genera y tampoco todo lo tienes que decir, porque a veces eso se diluye y puede llegar o no llegar a la gente o confundir a la gente. Entonces,
Se le ha apostado mucho al tema de la estrategia, al tema de la infraestructura. Hoy tenemos al interior, como habrán visto, varias pantallas LED, que eso comunica muy bien al interior. Y hacia afuera, pues precisamente medios de comunicación como ustedes, que son profesionales, espacios en donde el rector o la gente va o vamos a decir algo, que puede ser, sobre todo en las cámaras, que es un lugar importante, en la academia, dentro del salón de clases, en fin, con el gobierno, con la empresa, con la industria. Siempre hay personas que se eligen para que según su expertise y sobre todo la posición que puedan estar ocupando en este momento, podamos decir cosas importantes hacia afuera. Entonces, hoy la comunicación adquiere una relevancia importantísima y hemos tratado de que la estrategia esté muy enfocada al tema de lo que queremos decir. Pilotos. Saber cuándo delegar responsabilidades es clave para enfocar esfuerzos, fomentar el crecimiento del equipo y alcanzar los objetivos más eficientemente. Eso me parece sensacional y es difícil, te lo tengo que decir. Yo actualmente estoy estudiando el programa de alta dirección del IPADE, en la D2, y uno de los temas que siempre sale en todos los casos y en el aula de clase es cómo hacer para que las cosas funcionen bien cuando la cabeza no esté. Y en broma, dice un profesor que justo que cuando el director de empresa no está es cuando mejor funcionan las cosas. Y eso es una muy buena señal de que la organización y la estructura interna está bien trabajada. Mira, nosotros tenemos un consejo de dirección que somos cerca de 9 personas, de quienes dependen todas las demás áreas del campus. Sesionamos cada semana y adicionalmente yo tengo sesiones cada 15 días con cada uno de ellos. Hoy por hoy, pues por mi posición tengo que estar mucho tiempo fuera también de la universidad, pero yo les puedo decir que me voy con esa tranquilidad de que las cosas funcionan bien. Primero porque se elige a la persona adecuada para que pueda hacer frente al área que tiene en sus manos. Y dos, porque siempre hay un seguimiento personal, en mi caso como rector, salvo que sean temas muy álgidos, que hay que decir son los menos, cosas que son extraordinarias, pero lo muy ordinario funciona muy bien, porque ya hay todo un proceso establecido. Entonces, a respuesta de lo que me preguntas, delegar sí, por supuesto, eso es un tema de liderazgo, pero hay que saber con quién y cómo. Y yo creo que ahí está el secreto precisamente de un buen líder o un buen director. Y eso lo puedes ir mejorando con el tiempo, pero creo que el órgano, más bien el tema de gobierno que tenemos aquí en la universidad es el de el gobierno colegiado. Las decisiones no se toman por una sola persona, siempre son consensadas. Hay que estudiar los temas, hay que investigar y ya llegado el momento, se toma la decisión. Gobierno colegiado. Pilotos. La resolución de obstáculos en las empresas requiere liderazgo, estrategia y adaptación para convertir los desafíos en nuevas oportunidades. Siempre hay imprevistos, no hay días perfectos, pero sí hay momentos oportunos. Entonces, yo lo que les digo es, cuando hay este tipo de situaciones, hay que dirigirlo a la persona que lo va a resolver. Y entonces ya tenemos, digamos, un catálogo de cosas que pueden llegar, pero incluso tenemos un comité de crisis aquí en la universidad, en donde ni siquiera el rector puede hablar. ¿Por qué? Porque justamente tienes que cuidar la imagen institucional y la persona que va a decir algo en nombre de la universidad. Entonces, antes de decir cualquier cosa o de hacer cualquier cosa, incluso temas de urgencia, tenemos que analizar qué persona es la que le va a dar seguimiento y si adicionalmente tiene que decir algo. Entonces, claro, normal son cosas muy llevaderas, salvo cuestiones delicadas que se les da mayor cuidado, pero lo que no hacemos es, por prisas, hacer algo. O sea, puede incluso tardar un par de días y al final no pasa nada, porque va a ser una decisión bien tomada. Pero mira, siempre hay cosas complejas, desde la situación del país, la situación económica, política, la que quieras, o gente que externa
que pide cosas a la universidad o que tiene alguna expectativa de nosotros, y que hay que decirlo, ¿no? Con mucha mano izquierda y mucha educación, vuelvo al tema de decir no, pero hay que saberlo decir bien. Siempre dar la cara, siempre tener un tono amable para decir las cosas, pero no te puedo decir un ejemplo en particular de algo que yo creo que ha sido así como muy complicado. Gracias a Dios, y espero que no llegue, pero si llega, bueno, pues habrá que afrontarlo, ¿no? Pero creo que en estos 2 años no tiene alguna situación tan compleja. Pilotos. La intuición en los negocios es una herramienta poderosa que, combinada con la experiencia, nos guía a tomar decisiones rápidas y acertadas en momentos de incertidumbre. Fíjate que soy poco intuitivo. Yo, al revés, trato siempre. Y de hecho, me tocó dar una conferencia ahora a finales de la semana pasada. Y yo donde me paro y lo que digo siempre está, o trato de que esté respaldado en datos duros. Claro, como persona es muy natural que puedas decir algo, ¿no? Pero no en la posición que yo tengo. Entonces, yo te diría muy poca intuición y a contrario de eso, que trato de investigar bien la situación y sobre todo dar números, fechas, argumentos. Yo creo que la parte jurídica me ha servido mucho para eso, para argumentar, y sobre eso se toman las decisiones. Y si no tengo esos elementos, prefiero tomarme un poco más de tiempo antes de decir que sí o que no. Pilotos. La persistencia es la clave para transformar desafíos en oportunidades y metas en logros. A mí siempre me ha gustado estudiar mucho, y yo le digo eso mucho a mis hijos y a los alumnos. Una persona jamás deja de aprender, nunca. Así tengas 75 u 80 años, siempre tienes algo que aprender. No, al contrario, yo creo que según la etapa de tu vida, hay que también saber decidir qué estudiar o en qué capacitarse. Yo, al contrario, no me gusta la gente que se pone en una zona de confort y dice, ya tengo tantos títulos, No, porque este mundo está tan cambiante y hoy más que nunca es absolutamente álgido y dinámico, que tenemos que estar al día en todos los temas. Y hablando de la enseñanza y de la educación, ¿qué te digo? ¿No? Bueno, pues, yo creo que las clases que dábamos hace 5 o 10 años, hoy son totalmente distintas y la forma y el material que compartimos con los alumnos se adquiere de manera totalmente distinta. Entonces el mensaje es, al contrario, siempre tenemos algo que aprender y nunca hay que tener una mentalidad de ya llegué o ya cumplí. Pilotos. El éxito sostenible comienza con hábitos saludables, energía, enfoque y bienestar para alcanzar tus metas empresariales. Efectivamente, temas de preocupación siempre los va a haber. Yo trato normalmente, entre semana estoy 100% enfocado en la universidad. Les digo, hay una hora de entrada y nunca una hora de salida. Adicionalmente tengo que salir mucho de la ciudad. Pero trato de que todos los fines de semana, salvo por alguna excepción, esté todo el tiempo con mi familia. Y hago una vida absolutamente normal, como cualquier persona. Me gusta mucho ir al cine, es algo que disfruto, me gusta la lectura. No soy tan bueno en el deporte, pero trato de hacer algo de ejercicio también, por salud física y mental. Y pues ahora que mis hijos están creciendo, que son adolescentes, pues ellos también ya lo tienen sus cosas que hacer. Y eso también me da mucha oportunidad de tener vida con mi esposa y con la familia. La verdad es que tengo muy buenos amigos también. Nos reunimos de vez en cuando y estar en casa. La verdad es que disfruto muchísimo estar en mi casa y salir al súper. Mi esposa nunca ha ido al súper, yo soy el que voy cada fin de semana a comprar las cosas y lo seguiré haciendo porque aparte es algo que me gusta, ¿no? Pilotos. Las redes de contacto son esenciales para abrir puertas, compartir conocimientos y crear oportunidades de crecimiento mutuo. Yo creo que la universidad es un lugar privilegiado para hacer relaciones profesionales.
pues yo creo que la gente no me dejará mentir, pero gran parte del tiempo que yo le dedico a esta universidad está en la manera como proyectamos a toda la gente que está aquí con nosotros y a los alumnos. Y es algo que disfruto mucho. A mí las relaciones siempre me han gustado. Y creo que es una de las fortalezas que pueda llegar a tener. Entonces, ¿cómo lo veo? Necesario y totalmente estratégico. Y por el tamaño que tiene Aguascalientes y la importancia que adquiere la universidad, hoy se convierte en un epicentro de muchas cosas. Me da tanto gusto que cada vez vienen más organizaciones, vienen empresas, vienen empresarios. Tuvimos un encuentro muy bonito hace una semana con el obispo, en donde vinieron cerca de 70 empresarios y hubo un mensaje muy bonito de la diócesis a la empresa. Bueno, pues se eligió por parte de la diócesis que fuera la Universidad Panamericana este lugar de encuentro. Y esto podría ser un ejemplo de muchas cosas más. Entonces yo les digo que sin relaciones no hay nada. Puedes ser muy bueno en lo que hagas, pero si al final no lo compartes o no lo difundes, pues está condenado a fracasar. Me parece muy importante. Pilotos. Escuchar los consejos de los demás nos brinda nuevas perspectivas y aprendizajes que pueden marcar la diferencia en nuestro camino. Yo les recomendaría que siempre busquen empaparse de lo que hacen, es decir, para hacer mejor las cosas y sobre todo conocer mejor a la gente que trabaja con ellos o con nosotros. Porque eso nos va a dar una sensibilidad distinta al momento de tener que tomar decisiones. Hay que informarnos de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en nuestro país. Eso es importante, desde luego. Y creo que conectando, digamos, esa parte interna y esa parte externa, podríamos tener más elementos para gobernar mejor y sobre todo para tener una visión a largo plazo de trascendencia de las organizaciones que representamos. Entonces yo sería mi consejo y pues eso, vuelvo al tema con el que inicié, que es siempre vivir las cosas con mucha alegría, con mucha fe y al final creo que todo va a resultar mejor. Hay un libro ahorita que me gusta mucho, que sobre todo la recomiendo mucho a los papás de nuevo ingreso en las conferencias que damos, que el nombre es fuerte, pero se llama La Fábrica de Cretinos Digitales. Ahorita estamos viviendo, les digo que coexistimos 4 generaciones, desde los baby boomers hasta la generación centennial, que es la que tenemos hoy en las aulas de clase. Hay que saber entender la gente que nos rodea. Pero si no leemos este tipo de libros, difícilmente podremos entender hacia afuera a las personas. Entonces ese libro se lo recomiendo mucho. Hay varios libros de Erich Fromm que tienen que ver sobre el tema del más que de la espiritualidad, del tema interior, el saber trabajar nuestra vida interior como personas. Y bueno, pues algunos, por ejemplo, una muy bonita histórica que es México, Tierra de Volcanes, que es un libro histórico desde la época colonial de nuestro país hasta los años 80 más o menos. Y lo más curioso es que el autor es una persona extranjera, es norteamericana, que desde fuera ve ese crecer de México, que hay que decir que México es un país maravilloso. Hoy somos la economía número 12 del mundo. Se espera que en los próximos 5 años lleguemos a ser la 10ª posición. Y claro, hay problemas, sí los hay, pero justo vengo regresando de Bolivia el fin de semana y a México nos ven como muy aspiracional. De hecho, muchos alumnos se vienen a estudiar a México y estudian aquí con nosotros. Entonces hay que conocer la historia de nuestro país. Y yo les digo que de los errores se aprende, pero si no conocemos nuestra propia historia, difícilmente podremos tomar decisiones diferentes. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial.